Lo importante del antimuseo no es el tipo de espacio físico que genera, sino el tipo de discurso en el que se pretenden invertir las relaciones de poder que realmente se crean desde los museos. El museo crea un espacio de representación del poder, no es un espacio democrático, que supuestamente el poder tiene la amabilidad de enseñarnos las cosas buenas de la vida, ¿no? Pero finalmente lo que te delimita las exclusiones sociales, quién es capaz de generar cultura y quién no es capaz. Entonces, si tú no eres capaz de generar cultura, obviamente tampoco eres agente político. O sea, sí hay un juego bien perverso, ¿no? Entonces, ese discurso es el que sí nos interesa que aflore aquí. El carrito fue una idea que se nos ocurrió porque ya hemos hecho prácticas así en Madrid, nos enseñamos lo del Museo de la Defensa de Madrid, y nos gustó mucho el resultado en aquel contexto. Este contexto es muy distinto porque aquí sí hay carritos en la calle, en Madrid no, ¿no? El chiste del proyecto colectivo es arrancarlo también. Esa es como la parte compleja, pues, ¿no? Yo soy maestro de mi cultura y la verdad a veces no les entiendo porque yo a veces me desconecto de todo y yo hago mis propias cosas para llenarme a mí. No sabemos qué va a pasar. Algo tiene que pasar cuando tú llevas eso a la ciudad, a la vida real, ¿no? ¿Cómo es que se generan estas dinámicas? A ustedes que ven entrar y salir gente, que conocen a la gente que viene, de esta gente, ¿cuáles son, o sea, ustedes cómo ven que es el comportamiento de ellos? Vamos, hay una exhibición que pueden ustedes poner en el exterior y lo único que los divide son las bardas, ¿no? O, bueno, esta barda que tienen ahí, pero la gente de alguna forma sabe que pasando esa barda está sucediendo algo. Estamos como acostumbrados a desconfiar de cualquiera que no sea parte de nuestro clan, ¿no? Y en la ciudad todos son externos, todos son parte de los posibles enemigos. Actualmente, para acceder como artista a los museos, digamos, institucionales, ¿no? a los museos del Estado, tienes primero que ser reconocido por las galerías. Entonces, de alguna manera es como la privatización de los espacios públicos del museo, que viene también con la privatización de un montón de espacios públicos. El centro comercial, que era totalmente libre y había gente que vivía ahí, pues, ¿no? El tianguis, podemos ver como un espacio increíblemente abierto, se ha convertido en el mall, ¿no? De que ahora pues está totalmente privatizado, pues, ¿no? Si queremos como abordar el espacio público, ¿cómo podemos de alguna manera crear un mecanismo para que la gente tome conciencia que es suyo, ¿no? ¿De qué manera podemos acabar con esta diferencia? Pero realmente, pues, porque de repente todos estos discursos de intentar como democratizar el arte y todas esas cosas caen como muy fácilmente en la buena intención, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos justamente encontrar un mecanismo en el que el usuario sea el que directamente está participando en la pieza, pues, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Uno de los ejes de este proyecto y de todo el discurso del antimuseo es el espacio público, y parte precisamente de esa idea de que en principio el museo se supone que es un espacio público donde toda la sociedad se puede representar y se puede reconocer en esas representaciones. En el caso de las sociedades europeas, donde son sociedades de corte más o menos igualitario, parece que funciona. Lo que se olvida en las sociedades europeas es que nuestro tejido productivo está más allá de nuestras fronteras. En realidad no son instituciones democráticas e igualitarias porque no dan espacio a la representación de todo el tejido productivo que las mantiene. En el caso de México, que no es una sociedad igualitaria, que como decías el otro día es una sociedad de castas, es obvio, ¿no? Los museos son un espacio de representación de determinada clase social, entonces no son un espacio público y es un espacio que tiende a privatizarse, ¿no? Que eso es como bien interesante, porque tal vez no es necesario negar el museo, sino crear un museo, digamos, pirata. Esa sería como una estrategia, de repente pensar en la democratización de los museos, pues, ¿no? Y la otra, pues sería más bien jugar a un nivel más de la realidad, más que intentar hacer un museo, intentar hacer un espacio público, pero público que sea propiedad de todos los que pasan por ahí. Entonces, esa sería como la segunda estrategia, crear una serie de actividades que la gente pueda fácilmente engancharse con ellas y apropiarse del lugar sin que haya ninguna referencia al arte, puede ser, pues, ¿no? Es decir, bueno, nosotros vamos a desarrollar una actividad cultural y vamos a decir que esto es arte porque tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? No tenemos que partir
de todo el conocimiento acumulado o determinados aparatos que funcionan ahora y que dentro de 5 años no van a funcionar, ¿no? Mi experiencia con un par de proyectos que he tenido que han funcionado en ese sentido ha sido porque justamente he tocado así en un punto clave, ¿no? O sea, y eso ha hecho que dispare de alguna manera la actividad en la gente, ¿no? Sus preguntas son sus preguntas, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a generar el espacio público como tal y se apropia. O sea, la incidencia yo creo que va más allá del hecho de decir como qué padre, ¿no? Sino cuando trastocas una membrana sensible y lo hacen suyo. El momento en el que lo hacen suyo y lo revierten, ahí es cuando para mí está el clic. Es algo que uno ya no puede controlar. Puedes generar ciertos mecanismos, proporcionar herramientas e incluso dar directrices que de alguna forma puedan direccionar el encauce de la reacción del público, pero hay otra que se sale de control, que yo creo que es el que en México o en varios países de Latinoamérica el modelo del museo se ha olvidado, precisamente de que no se ha preguntado, no ha permitido la apertura de la pregunta hacia el público de, bueno, y esto a usted, ¿en qué forma le está generando algo, más allá del goce estético? El arte y la cultura, cuando es interesante, es cuando se sitúan zonas de conflicto, y lo que no quieren los políticos son conflictos, ¿no? Ni los políticos, ni los patronos de los museos, ni los mecenas, lo que quieren es que les lleves el conflicto delante de sus narices, lo que quieren es que lo tapes, ¿no? Entonces, ahí por eso las instituciones culturales es tan difícil que funcionen bien, ¿no? Y lo que hay que evitar para mí siempre es eso, es ser proveedores de entretenimiento, convertir la cultura en mero entretenimiento, en espectáculo, en telenovela, en televisión, porque ahí cada uno elige el canal que efectivamente con el que se identifica, ¿no? Y cada uno tiene su entretenimiento, pero se pierde toda la acción política. ¿Y qué pasaría ahorita pensando nada más como en voz alta, en una lluvia de ideas, si hacemos una especie como de sala de estar pública? Yo sí considero la ciudad como un organismo en constante mutación y por supuesto que tiene sus órganos, tiene su corazón, tiene su cerebro incluso, sus pulsos, espacios de respiración, espacios de confort, pero hay puntos neurales específicos donde suceden cosas muy específicas, ¿no? Entonces el Faro yo creo que está situado en un punto neural muy fuerte, en el cual entra en contacto con una serie de públicos que están de paso, de entre los que van a lo mejor van hacia el Penal a ver a sus familiares, ¿no? Entre los que vienen a comprar chacharitas afuera, entre los que vienen realmente a una actividad cultural dentro del Faro, o incluso los que vienen de visita a ver a sus familiares por acá, que ya se aventaron el tour de la ciudad y que de repente dicen, bueno, ¿a dónde voy, no? Yo creo que está padre como empezar a acotar un poco los usuarios de este antimuseo, pues, ¿no? Claro que ahí tenemos como la dificultad de que muchas veces no es geográfica, digamos, lo que crea como estas comunidades, y que la gente en la Ciudad de México tiene mucha prisa, pues, ¿no? De repente creo que todos que hemos intentado hacer de repente cosas pensando como en que la participación de la gente es la que sea como el motor de la pieza, de repente es bien difícil, pues, porque la gente no está a la disposición de uno como artista, pues, ¿no? Yo también me imagino a veces el antimuseo, este dispositivo móvil, como un punto de visualización, o sea, como pero para hacer algo que sea de todos, ¿no?